Hoy les voy a hablar de un concepto que es el concepto del PBM, en inglés Patient Blood Management, o estrategia de restricción de uso de sangre en nuestras pacientes. No sé si están nuestros residentes, Mariana, Abril y la doctora Xiomara, que hicimos esta revisión en el departamento y me ayudaron, y les agradezco, me ayudaron a preparar esta conferencia. No las veo por aquí, pero ya la conocen. Conflicto de interés, sí, tengo un conflicto de interés. Soy conferencista del Grupo Pharma, soy conferencista de Sanofi y de Aspen, del Grupo Pharma en anemia y embarazo y el uso de hierro parenteral, pero no tiene nada que ver con esta conferencia desde el punto de vista conceptual y de conocimiento. En Sanofi y Aspen, pues ustedes ya me han oído hablar de tromboprofilaxis. No me pusieron el reloj, entonces creo que puedo hacer 40 minutos. No, mentira. Pero tampoco 10. Bueno, esto no se va a demorar mucho. Vamos a hablar sobre el contenido, la introducción, cuál es la importancia de establecer programas de PBM en nuestros hospitales o programas de terapia restrictiva de transfusiones. Ustedes ven en todos nuestros hospitales, paciente con hemoglobina 8, transfúndala. 9, transfúndala. No, pero tiene 110, 60, tiene la frecuencia cardíaca normal, transfúndala, solamente porque tiene la hemoglobina en 8. Y eso es lo que quiero mostrarles, que tenemos que ser muy conservadores en el uso de transfusiones sanguíneas. Hace poco la Secretaría de Salud me llamó y me dijo, el servicio de obstetricia es el que más reserva sangre y no utiliza. Y eso tiene un costo para el Estado, para los hospitales, para todo el mundo, por la cantidad de reserva de sangre que tenemos en los hospitales, en obstetricia principalmente, y que no utilizamos. Anestesia principalmente dice, ¿tiene reserva? No, es que tiene una cesárea. No, pero ¿por qué no la reservó? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Para introducir un 1.95 a 2.36 billones de personas en el mundo tienen anemia y 1.24 a 1.46 billones de personas tienen deficiencia de hierro. Y realmente esta es la enfermedad más prevalente en el mundo. Es más prevalente que la enfermedad acidopéptica, es más prevalente que cualquier enfermedad. Y realmente 600 millones de personas con pérdida sanguínea aguda o factores independientes, y vemos que la anemia prequirúrgica, llevamos a nuestras pacientes a cirugía, un 75% de nuestras pacientes que van a cirugía están anémicas. 1 de cada 4 mujeres en el mundo están anémicas. Entonces vemos que realmente es algo que es preocupante, porque no estamos estudiando bien a nuestras pacientes desde el punto de vista de anemia o ferropenia previa a las cirugías, porque también tienen que entender que hay anemia con ferropenia y ferropenia sin anemia. Podemos tener anemia y le medimos la ferritina y está ferropénica, o tenemos poder hemoglobina normal y tenemos la ferritina por debajo de 30, o tenemos la ferritina en 100 pero estamos con hemoglobina de 9.5. Entonces hay anemia con ferropenia, anemia sin ferropenia y ferropenia sin anemia. Y vemos en este estudio que de 12.836 mujeres que fueron llevadas a histerectomía, y la principal indicación era la miomatosis uterina, el 23.9% de estas pacientes tenían una anemia prooperatoria. Y vemos que se ocurre el triángulo que es mortal de anemia, aumento de riesgo de transfusión, transfusión, aumento de la mortalidad, pérdida de sangre, y vemos que todo esto nos lleva a un círculo vicioso en el cual no estamos dándole una buena oportunidad a nuestros pacientes de un manejo adecuado por no haberlas estudiado adecuadamente. Vemos que si nosotros llevamos una paciente a una cirugía ginecológica con un porcentaje, la prevalencia de anemia prequirúrgica es del 40%, pero si operamos a estas pacientes en estado de anemia, al final de la cirugía, el 90% van a estar con anemia, es decir, que prácticamente todas van a salir de cirugía con anemia. Y la anemia prequirúrgica está relacionada
con un aumento de transfusiones, morbilidad, mortalidad por el triángulo que les mostré anteriormente, y por niveles más altos de ingresos hospitalarios e internación más prolongada. Si ven esta gráfica, en cirugía ginecológica a la derecha, podemos ver, clasificamos anemia en las mujeres por debajo de 13 gramos por litro. Vemos que la mayoría están entre 10 y 13, y vemos un porcentaje bajito a la derecha que está por debajo de 10 si hacemos un estudio de pacientes que van a ser llevadas a nuestras cirugías principalmente por miomatosis o pérdidas sanguíneas. Y definitivamente el 60% cursan con anemia ferropénica, no son anemias diferentes a la deficiencia de hierro. Vemos en este estudio publicado en el 2015 que las transfusiones sanguíneas en 13 hospitales en Irlanda, el 19% de estas pacientes se transfundieron inadecuadamente o no necesitaban transfusiones o fueron sobretransfundidas en ese momento en el 2015. Y vemos, como dice abajo, la transfusión sanguínea no es un juego. La transfusión sanguínea es un trasplante. Transfundirse la sanguínea de una persona a otra es hacerle un trasplante, y transfundirle sangre a una paciente es un trasplante masivo. 2 unidades de glóbulos rojos, ¿cuántas células estamos haciendo en ese trasplante? Y ustedes ven a la izquierda que los potenciales riesgos de las transfusiones, las infecciones, hepatitis, SIDA, citomegalovirus, todas las enfermedades que puede traer la sangre, a pesar de que esté muy bien estudiada y muy bien, no sabemos qué pueda traer esa sangre. Las reacciones adversas a las transfusiones, los errores médicos, los problemas pulmonares, la sobrecarga de hierro, la inmunomodulación y los efectos sanguíneos que pueden llevar estas transfusiones, y la recomendación de establecer protocolos de terapia restrictiva es no estar pidiendo cuadros hemáticos. Ustedes ven en el último renglón, cada 2 horas estamos pidiendo un cuadro hemático, nos estamos asustando más. Si la paciente está hemodinámicamente estable, déjenla quieta, no le estén pidiendo un cuadro hemático sin necesidad. No transfundir sangre si la deficiencia es de hierro, es decir, si no hay anemia, sino solamente deficiencia de hierro, y lo que se recomienda es no transfundir, a no ser que sea estrictamente necesario, cuando tenemos hemoglobinas hasta 7, si la paciente no está hemodinámicamente inestable. Entonces creo que esto es muy importante. Obviamente no estamos diciendo que no transfundamos a las pacientes que podemos salvar, pero sí tener en cuenta que si tenemos una hemoglobina de 7, 8 y la paciente está hemodinámicamente estable, no nos debemos asustar, sino más bien mejorar sus líquidos, mejorar el oxígeno y mirar si podemos manejar con carboximaltosa de hierro en un momento dado. Vemos que estos resultados de establecer programas de terapia restrictiva respaldan las conclusiones de umbrales restrictivos de transfusión de sangre y se pueden aplicar a casi todas nuestras pacientes y poblaciones. Vemos en este estudio publicado en el 2015 que estableciendo un programa de terapia restrictiva, si ustedes ven cómo fue descendiendo el uso de transfusiones en los hospitales que han establecido este grupo de terapia restrictiva. La Joint Commission en los Estados Unidos está procurando que todos los hospitales tengan un programa de terapia restrictiva de sangre y lo están certificando como un PBM a nivel mundial. En cirugía ginecológica vemos claramente que las diferencias de complicaciones en las pacientes que son anémicas, vemos los porcentajes y vemos mayor sangrado, mayor trombosis venosa, mayor sepsis, mayor todo lo que nos ocasiona el tener una anemia o una ferropenia en estas pacientes de cirugía ginecológica. Y vemos cómo la mortalidad y la morbilidad están inversamente proporcionales a las complicaciones. Entre menos hemoglobina tengamos o entre menos anemia tengamos, pues tenemos menos riesgos de mortalidad o morbilidad compuesta en nuestras pacientes. Y ya para explicarles en qué consiste la estrategia hematológica, en el 2020 la Organización Mundial de la Salud estableció como el objetivo estratégico 4 la implementación efectiva de un programa de restricción de sangre
en todos los hospitales y está recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Al igual, la Comisión Europea también nos dice, ojo, establezcan programas de restricción de transfusiones sanguíneas en sus hospitales con el fin de mejorar resultados económicos, resultados para los pacientes y evitar la sobretransfusión de sangre. Este también es el resultado de la Unión Europea, donde dice que la demanda de glóbulos rojos se está reduciendo debido a los cambios en la práctica clínica, que eso es a lo que los estoy invitando hoy, particularmente en la implementación de programas de restricción de sangre efectiva. Y el uso apropiado de sangre y productos sanguíneos como única intervención es solo necesario para tratar una afección que conduce a la morbimortalidad significativa y que no se puede prevenir o mejorar por otros medios. Es decir, que la transfusión sanguínea solamente se debe hacer cuando es estrictamente necesario. ¿Y en qué consiste el programa de Patient Blood Management o programa de terapia restrictiva? Está enfocado a disminuir la anemia, la deficiencia de hierro, la coagulopatía y la pérdida de sangre, y realmente consta de 3 pilares específicos, que uno es detectar y el manejo de la anemia preoperatoria. Segundo, minimizar el sangrado durante el acto quirúrgico. Son 3 pilares básicos. 1, prevenir la anemia y la deficiencia de hierro antes de la cirugía. 2, disminuir el sangrado. Contamos con medios para disminuir el sangrado para los mismos dedos, colocar 15 segundos en una compresa y hacer presión en un vaso sanguíneo nos ayuda muchísimo para ayudar a la coagulación. Y tercero, que es muy importante, es valorar la respuesta fisiológica del paciente, porque realmente una persona o una mujer que está en un estado posoperatorio de anemia responde muy bien a los líquidos endovenosos y al hierro parenteral, con el fin de evitar una transfusión cuando no sea estrictamente necesario. Los principios adicionales son educación y empoderamiento de los pacientes, uso de protocolos específicos y desarrollar un sistema que garantice la interacción a los médicos, familiares y especialistas. ¿A quién beneficia esto? Beneficia a los cuidadores de salud, beneficia a los hospitales, beneficia a las autoridades sanitarias y beneficia a los seguros. Y principalmente en la mitad beneficia a la mujer embarazada y a los pacientes que tienen deficiencias de micronutrientes. Mejora los desenlaces, mejora las complicaciones y tiene menores costos asociados a la atención de los pacientes. Vemos en el ejercicio económico que ocurrió al establecer programas de beneficio de transfusiones sanguíneas. Vemos cómo disminuyeron las transfusiones de glóbulos rojos, de plasma y de plaquetas. Vemos en esta gráfica cómo disminuyó la tasa en oncología de transfusiones, las complicaciones, la falla renal. Y realmente el uso de transfusiones se puede disminuir si obtenemos un diagnóstico temprano de la anemia, una corrección de la anemia, si usamos alternativas a la transfusión sanguínea como reemplazo de líquidos endovenosos y hierro, y un buen manejo anestésico y un buen manejo quirúrgico. Esta guía ya la hemos mostrado en muchas conferencias: el diagnóstico de anemia por debajo de 13 o la ferritina menor de 30 o de 100. Es muy importante tener en cuenta que en el embarazo ya no estamos teniendo que el límite es 30, sino lo estamos considerando como un estado proinflamatorio en donde la ferritina debe estar por debajo. Si está por debajo de 100 ya tenemos restricción de anemia o deficiencia absoluta de anemia. Y vemos cómo al mejorar los niveles de hemoglobina y hematocrito disminuimos la reducción del consumo de glóbulos rojos. El manejo preoperatorio, ya sabemos, el hierro oral. Hay un concepto nuevo sobre el uso del hierro oral en las embarazadas y en las pacientes ginecológicas. Anteriormente dábamos hierro diario. Hoy ya se ha descubierto que hay una molécula que se llama la hepcidina, que hace que el hierro no se absorba si estamos dando el hierro diario. Por lo tanto, la recomendación es dar hierro interdiario. Es decir, ya no se recomienda que todos los días le demos el hierro de vía oral, sino que lo demos cada 2 días, porque si no, no se va a absorber, porque la hepcidina, al entrar el hierro, cierra el vaso sanguíneo, no hay absorción de hierro y estamos perdiendo el hierro. Por lo tanto, la recomendación última es darlo de manera interdiaria. El hierro endovenoso a grandes cantidades mejora los niveles
de hemoglobina y hematocrito de forma rápida. Y un concepto que había anteriormente, que el hierro navenoso era peligroso, podemos ver que hoy en día pues, debe ser considerado cuando hay una intolerancia al hierro oral, cuando hay una anemia grave, cuando hay una pérdida sanguínea continua, cuando hay una cirugía inminente, es decir, pacientes en el tercer trimestre que tengamos una anemia o una ferropenia, no nos pongamos a esperar a darle hierro oral a ver si llega con hemoglobina de 12 al parto, sino de una vez en el tercer trimestre tenemos que considerar el uso de carboximaltosa de hierro para tener niveles de ferritina y de hierro más rápido. Vemos cómo en este estudio en Alemania, al utilizar carboximaltosa de hierro en pacientes para cirugía ginecológica, obtuvimos los mismos resultados que si las pacientes no estuvieran anémicas. Y ustedes ven en la barra del centro que si las pacientes estuvieran anémicas, pues tendríamos muchas más características y mucho más necesidad de transfusión sanguínea en estas pacientes. El tratamiento con carboximaltosa de hierro tuvo una buena tolerancia y estuvo asociado a un aumento de la hemoglobina y menos transfusiones de glóbulos rojos en cirugía ginecológica y obstétricas. Y el tercer pilar, que es muy importante, lo que les había hablado antes de la importancia de recuperar a la paciente con líquidos endovenosos y tener en cuenta la respuesta fisiológica de nuestras pacientes antes de pensar que la transfusión es la curación. Podemos dar medidas rápidas como transfusiones, colocar líquidos endovenosos. En conclusión, siempre que una paciente va a llevar a una cirugía grande, se debe hacer un análisis de anemia. Se recomienda utilizar dosis intravenosas de hierro si no hay contraindicaciones. Inclusive si nosotros estamos en el mismo acto operatorio, podemos pensar en colocar hierro endovenoso durante el mismo acto quirúrgico para que se recupere más rápido la hemoglobina. Y recomendamos establecer un grupo expertos en programas de restricción de sangre en cada hospital. ¿Qué más tenemos aquí? El riesgo de la triada de los factores de riesgo, establecer una optimización de la hemoglobina en el hematocrito, es decir, prevenir la anemia, tratar el paciente en el momento quirúrgico y fuera de eso no estar corriendo siempre a transfundir a nuestros pacientes de manera innecesaria. Muchas gracias.